Los saludos, hoy son para Agustina Amarilla. Si quieres, tu saludo deja tu comentario. No sabía qué esperar cuando me inscribí como bombero voluntario. Era algo que le había dado vueltas a la cabeza durante un par de años sin decidirme, hasta que una noche finalmente me armé de valor para enviar una solicitud en línea a mi departamento local. Casi un año después, cuando me gradué de la Academia de Bomberos, supe, sin lugar a dudas, que unirme al cuerpo de bomberos había sido la mejor decisión de mi vida. Después de la academia, estaba ansioso por poner a prueba mi formación y empezar a responder a las llamadas de incendio. El problema es que los incendios graves son, por suerte, mucho más raros que antes. Los incendios importantes que devoran estructuras solo ocurren unas pocas veces al año en una comunidad como la mía, y como voluntario, uno necesita estar en el lugar correcto en el momento oportuno para poder asistir a una de esas llamadas. Por eso, después de mi graduación, pasaron varios meses largos en los que, si bien asistí a muchas llamadas, nunca llegué a asistir a ninguna de las grandes. Así que, cuando finalmente me encontré en la posición ideal para asistir a una de estas llamadas de incendio importantes, aproveché la oportunidad. Dios sabe que desearía no haberlo hecho. Ocurrió a media tarde, un día laborable que había tomado libre del trabajo. Con mi tiempo libre, decidí ir al supermercado a comprar algunas cosas antes de que llegara la gente de la hora punta. Estaba a menos de un minuto de la tienda cuando sonó la alarma de mi teléfono, y como estaba en un semáforo, revisé rápidamente la notificación. Cuando vi que se titulaba Incendio, casa, supe que mis planes de compras tendrían que esperar. El supermercado está muy cerca de mi estación de bomberos, así que no tardé nada en llegar. Los bomberos ya salían disparados de la plataforma en la locomotora cuando yo llegaba, pero por suerte, otros dos voluntarios llegaron a la estación casi al mismo tiempo que yo. Uno de ellos era Rudy, un voluntario veterano y conductor certificado de vehículos contra incendios, así que con él al volante, los tres pudimos subir nuestro equipo de protección a la escalera y salir corriendo, con las sirenas a todo volumen, pisándoles los talones a los bomberos de carrera. Jack, el tercer voluntario en nuestra camioneta, se sentó a mi lado en la parte trasera de la cabina. Los dos nos pusimos el equipo mientras Rudy nos llevaba al lugar donde nos esperaban. Frases incoherentes, que me costaba entender entre la estática y el estruendo de las sirenas, se filtraban por la radio. Intercambié una mirada con Jack. Parecía tan nervioso como yo. La diferencia radicaba en que yo lo disimulaba mejor que él. Las correas del equipo de respiración autónomo, que llevaba sobre los hombros no le quedaban bien, y tenía el aspecto de un niño ansioso el primer día de clases con una mochila demasiado grande. Extendí mi puño enguantado en su dirección. Lo tenemos controlado. Jack dudó, y luego ofreció su parte del golpe de puño. Sí. Parecía menos seguro de lo que probablemente le habría gustado. Sin duda, menos seguro de lo que yo hubiera deseado. Jack y yo empezamos como voluntarios casi al mismo tiempo, así que fuimos juntos a la escuela de bomberos. Nos asignaron compañeros durante los exámenes de certificación, y aunque logramos aprobar todas las habilidades necesarias a la primera, no habría querido repetirlas. Jack tuvo dificultades con la mayoría de las habilidades, igual que con la mayor parte de la escuela de bomberos. Llamarlo una carga es demasiado duro, pero desde luego no habría sido mi primera opción como compañero. Esta también fue su primera llamada importante de bomberos, y aunque ambos estábamos nerviosos, me preocupaba su capacidad para superarlos. Me sorprendió ver a Jack en la comisaría ese día, ya que sabía que también trabajaba de 9 a 5, pero no tenía por qué preguntarme por qué estaba Rudy allí. Rudy trabaja de noche, así que tiene mucho tiempo durante el día para atender las llamadas de bomberos. No sé cuándo duerme, pero si está despierto y lo suficientemente alerta como para manejar el vehículo durante el día, supongo que me basta. Lo miré. Aunque no podía verle la cara, percibí una sensación de normalidad que me ayudó a calmar mis nervios. Tiene un aspecto un poco rudo, pero sin duda sabe desenvolverse en un incendio, así que tenerlo conmigo me dio un poco más de confianza. Para él, esta era probablemente una llamada de bomberos rutinaria más, como cualquier otra en la que había participado a lo largo de sus muchos años como voluntario. Él nunca podría haber sabido lo que nos esperaba. Doblamos por una calle vieja y transitada, y entramos en un barrio desordenado y extenso, rodeado de una densa arboleda y lleno de casas antiguas, algunas de las cuales parecían lápidas desmoronadas, listas para derrumbarse al primer descuido.
Una fina neblina gris flotaba en el aire fuera de nuestro vehículo. Su olor entraba en la cabina de la camioneta por las ventanillas cerradas y me recordaba a las acogedoras hogueras que disfrutaba de niño. La columna de humo nos habría advertido del incendio inminente si no hubiera sido fácilmente visible a través del parabrisas delantero de la camioneta en cuanto entramos en el barrio. Una casa al fondo de la calle brillaba con un naranja devastador que iluminaba toda la zona, con un resplandor que rivalizaba con el brillante sol de la tarde. Su tejado, completamente envuelto, lucía una corona de llamas retorcidas que escupía oleadas de humo de ónice hacia la atmósfera del mediodía. Parecía como si el mismísimo infierno se hubiera abierto justo debajo de la estructura solo para que Satanás pudiera escoltarlo personalmente hasta las profundidades más profundas y ardientes. Incluso a cientos de metros de distancia, podía ver que este fuego no se parecía en nada al que habíamos practicado en la academia. Allí, luchábamos contra delgadas jaulas de acero llenas de paja ardiente, que prácticamente se extinguían solas al primer indicio de agua. En comparación, el fuego al que cada vez nos acercábamos más era una entidad incontrolable de la naturaleza, una que te decía con su sola presencia que podía consumir la tierra entera si así lo deseaba. Jesús, murmuró Jack. Es grande, ¿verdad? Dijo Rudy. No está mal para empezar, muchachos. He visto peores, pero esto les servirá para darles alas. Pasamos junto a la locomotora, que se había detenido para que uno de los bomberos sacara el cable de 12,7 centímetros de la parte trasera del camión y lo arrastrara hasta la única boca de incendios que había visto desde que entramos en esta calle. La locomotora volvería a ponerse en marcha en menos de 30 segundos, pero su retraso significaba que los de la escalera seríamos los primeros en llegar. Otras compañías de bomberos estaban en camino, pero nuestra estación, al ser la más cercana, naturalmente había llegado primero. Ya tendríamos una buena operación en marcha para cuando llegara alguien más a ayudarnos. La escalera se detuvo frente a la estructura en llamas y los tres bajamos del vehículo. La casa, una típica vivienda unifamiliar de 2 plantas, estaba ubicada cerca de una espesa franja de bosque que servía de límite natural a este pequeño y olvidado barrio. Lo bueno era que estaba lo suficientemente lejos de los demás edificios como para no representar un riesgo inmediato para ninguno de ellos, pero lo malo era que una ráfaga de viento considerable podría haber dispersado fácilmente brasas dispersas hacia la línea de árboles cercana, lo que podría haber provocado un incendio forestal además del que ya teníamos que combatir. Necesitábamos empezar a controlar el fuego, y debíamos hacerlo rápido. Los siguientes minutos transcurrieron como un torbellino de reflejos. Jack y yo empezamos a sacar escaleras de la parte trasera de la camioneta y a lanzarlas contra las ventanas del segundo piso que rodeaban el edificio. Rudy controlaba la multitud mientras esperaba a que llegaran los bomberos. Usó sus años de experiencia para mantener a raya sin esfuerzo a los numerosos curiosos del vecindario mientras los demás trabajábamos. La locomotora llegó poco después que nosotros, y nuestros compañeros inmediatamente desplegaron una línea de ataque, que usaron para echar agua al fuego. El fuego, que seguía creciendo y ondulando, luchaba contra la corriente de agua. Casi parecía tener una intención maliciosa que me provocó un escalofrío a pesar del calor que emanaba del edificio en oleadas opresivas. Pronto llegó una segunda locomotora de una de nuestras estaciones vecinas, y con nuestros chorros de manguera combinados, finalmente logramos avanzar en la lucha contra el infierno. Jack y yo acabábamos de levantar una escalera y volvíamos a la camioneta para coger otra cuando Rudy se acercó con nuevas órdenes. Nadie ha visto salir a nadie del edificio desde que empezó el incendio, gritó por encima del ruido de la conmoción, lo que significa que hay una gran posibilidad de que haya víctimas atrapadas dentro. Vamos a enviarlos a ustedes dos para que hagan la búsqueda principal. Los chicos de la locomotora seguirán atacando el fuego desde aquí, y luego, una vez que el fuego esté más controlado, meterán la manguera por la puerta principal. ¿Por dónde vamos?, pregunté. El fuego parece estar principalmente en el lado A de la estructura, así que los enviaremos por el primer piso del lado C. ¿Están listos? Jack y yo nos miramos. Pude ver el nerviosismo en sus ojos, pero también me decían que seguiría cualquier decisión que tomara por nosotros. Volví mi atención a Rudy y asentí. Sí. De acuerdo, dijo Rudy. Coge un par de hierros. Recuerda avisar por radio al mando antes de entrar. Nos dejó, y Jack y yo terminamos rápidamente nuestro camino de regreso a la escalera. Cada uno agarró la mitad de un juego de hierros, él una ligan, yo un hacha, antes de correr a la parte trasera de la estructura.
Una neblina gris emanaba de la casa y danzaba por el aire frente a nosotros a medida que avanzábamos. Al llegar a la puerta trasera de la casa, nos pusimos las máscaras y abrimos los cilindros conectados a nuestro SERA. Las pantallas conectadas a nuestros paquetes de aire cobraron vida, y el luz de mi máscara brilló con la pantalla a la que me había acostumbrado durante el entrenamiento en la academia. Algo en usar esa máscara se sentía diferente ahora. A pesar de haberlo hecho innumerables veces en clase, me sentí nervioso al tomar mis primeras respiraciones ruidosas y mecánicas del regulador. Me hizo sentir como si estuviera a punto de entrar en algo de lo que no podría regresar. Jack y yo nos confirmamos mutuamente que estábamos listos y nos acercamos a la entrada. Jack agarró inmediatamente la manija e intentó abrir la puerta, que se abrió sin esfuerzo. Me alegré de no tener que forzar la entrada, pero me molestó su comportamiento. Nos habían inculcado desde casi la primera semana de entrenamiento contra incendios que primero hay que comprobar con el dorso de la mano si hay calor en las puertas cerradas y luego abrirlas lentamente para evitar que el humo o el fuego acumulados nos salieran encima. Jack no hizo ninguna de estas dos cosas. En cambio, abrió la puerta de golpe sin cuidado, de una forma que, de haber habido fuego, podría haber tenido consecuencias inmediatas y peligrosas. Por suerte, la entrada estaba despejada, así que no lo mencioné, aunque, al reflexionar sobre este momento, desearía haberlo hecho. En lugar de eso, avisé por radio al comando que estábamos entrando, y entonces Jack y yo nos adentramos en la acogedora pared de humo que nos llamaba desde el otro lado del umbral. Cada uno encendió la linterna que llevábamos al pecho al entrar, y enseguida me di cuenta de lo poco que nos iban a ayudar. La estructura estaba repleta de humo espeso y obsidiana que absorbía toda la luz que tocaba, incluyendo la de nuestras linternas, que apenas se proyectaban a unos metros de nosotros antes de que su esencia se viera absorbida por la oscuridad arremolinada. Era inevitable. Este tipo de registros solían realizarse en la más absoluta oscuridad, y uno no podía confiar en la vista para guiarse. Hacíamos lo mismo que habíamos hecho tantas veces en clase. Seguíamos la pared con las manos. Pero la diferencia era que las linternas habían funcionado en clase. Los instructores habían llenado la estructura de búsqueda de humo, sí, pero no había sido lo suficientemente denso como para absorber por completo los haces de nuestras linternas, y aún las teníamos como respaldo en caso de que perdiéramos contacto con la pared o entre nosotros. Claramente, ahora no tendríamos ese lujo. Este humo, tan extraño comparado con el de la academia, no otorgaba muchos lujos, al parecer. Fui el primero en entrar y, por lo tanto, quien lideró la búsqueda. Esto significaba decidir qué camino tomar. Registro por la derecha. Grité, con la voz amplificada por el amplificador de mi máscara. Luego, a las posibles víctimas. Bomberos. ¿Hay alguien aquí? Mi llamado fue respondido con silencio. Tomando el hacha con la izquierda, apoyé la palma de la derecha contra la pared, a la derecha de la puerta, y una vez que Jack y yo confirmamos que estábamos listos, nos arrodillamos y comenzamos a arrastrarnos a toda prisa por la pared. Guiados por el tacto, nos abrimos paso a través de la negrura del humo, primero por lo que parecía una cocina y luego por un comedor. Las linternas atadas a nuestros cuerpos hicieron todo lo posible por combatir la oscuridad, pero seguía siendo una batalla perdida. Recorrí la obsidiana con el mango del hacha, buscando algo blando y carnoso que pudiera haber sido una víctima inconsciente, o peor aún. Había rebotado varias veces contra las superficies duras e insensibles de los muebles, pero no tocó nada que necesitara ser rescatado. ¿Qué fue eso? Oí decir a Jack detrás de mí. Me giré para mirarlo y recordé que solo existía como una voz en esa profunda oscuridad. ¿Qué? Creí ver algo moviéndose allí. Jack, ¿cómo puedes ver algo moviéndose aquí? Lo vi con la luz de mi linterna, dijo. Parecía una persona. Creo que hay alguien aquí. El humo probablemente te esté desorientando, dije. Continuemos la búsqueda. Si hay alguien aquí, lo encontraremos. Aceptó a regañadientes y continuamos. Llegamos a un pasillo estrecho, algo que deduje cuando mi hacha alcanzó fácilmente la pared opuesta a la que guiaba mi mano derecha. Avanzamos unos metros sombríos por el pasillo antes de que volviera a hablar, poniendo fin a nuestra búsqueda. Ahí estaba otra vez. Preguntó con más frenesí y alerta. Acaba de doblar esa esquina. ¿Qué rincón? Pregunté, perdiendo la paciencia. ¿No ves nada, Jack? Hola. Gritó en la oscuridad, ignorándome. ¿Estás bien? Somos los bomberos. Estamos aquí para ayudarte. Hizo una pausa. ¿Oíste eso?
Era una voz de mujer. Pedía ayuda. No oí nada más que el sonido de estructuras distantes que gemían por el peso del fuego furioso. «¿Estás oyendo cosas?», dije en un tono que ya no ocultaba mi enfado. «Tenemos que terminar la búsqueda, Jack. Si alguien necesita nuestra ayuda, lo encontraremos». «Necesita nuestra ayuda», dijo. «Necesita nuestra ayuda ahora mismo». Antes de poder responder, sentí y oí un movimiento repentino y frenético a mis espaldas. Un instante después, la figura borrosa de Jack, casi oculta por la sombra, pasó junto a mí, arrastrándose, adentrándose en la oscuridad que me acechaba. «Jack», dije, buscándolo rápidamente con el hacha. «Jack, vuelve al muro». Silencio. Oí mi propia respiración mecánica, seguida de más protestas de las vigas de soporte que se debilitaban. Si el fuego no había llegado a este piso todavía, seguro que lo haría pronto. Esperé tanto que el dispositivo Paz-de-Miera, el sistema que emite automáticamente una alarma si un bombero permanece inmóvil demasiado tiempo, empezó a sonar. Instintivamente, sacudí mi cuerpo para silenciarlo. Pasaron más segundos y volví a llamar a Jack. Al no responder, supe que tenía que tomar una decisión. Desde luego, no podía dejarlo allí solo, en su estado de pánico y aparente delirio, en aquella casa moribunda, pero ir tras él sería romper la regla de oro de las búsquedas que, al igual que la regla de la puerta, nos habían inculcado una y otra vez en la academia, la misma que mi compañero había roto hacía apenas unos momentos. Nunca perder el contacto con la pared. Esperé unos instantes más, buscando frenéticamente una solución inexistente, antes de romper también esa regla salvadora. Dejé atrás el muro y fui tras mi compañero perdido. Sin la pared que me anclara, me desorienté al instante en la oscuridad. La oscuridad me nublaba la mente. De no ser por el luz brillante de mi máscara, que me enfocaba la visión, ni siquiera habría sabido con certeza si aún existía en el planeta Tierra o si ya estaba perdido en algún lugar más allá del firmamento, en las profundidades y oscuridad del espacio. Miré luz para comprobar el estado de mi cilindro de aire. Ya había consumido más de un tercio de la botella y seguía aspirando aire rápidamente. Sabía que necesitaba encontrar a Jack y sacarlo del edificio cuanto antes de que ambos nos quedáramos sin aire. Me arrastré a ciegas por la penumbra durante varios minutos, moviendo el mango de mi hacha y gritando el nombre de Jack sin ningún resultado. Lo único de lo que podía estar seguro era de que ya no estaba en el pasillo donde había dejado la pared. Saberlo me hizo tanto bien como saber que no estaba en un baño público donde había orinado 5 años antes. Miré Mew. Había perdido la mitad del cilindro. ¿De verdad había estado buscando a Jack tanto tiempo o solo me costaba controlar la respiración? De repente recordé que tenía una radio y, tras buscar a tientas el micrófono, envié una transmisión al comando diciéndoles que había perdido a mi compañero y que intentaba localizarlo. Tras transmitir mi mensaje, esperé varios segundos una respuesta que nunca llegó. Volví a enviar la misma transmisión y no recibí confirmación de recepción. Fue entonces cuando me di cuenta de que, sorprendentemente, había oído muy poco parloteo en la radio desde que entré en la casa. De hecho, no creo haber oído ningún parloteo. Era imposible que nadie se hubiera comunicado por radio durante el incidente. La radio debería haber estado llena de mensajes cada minuto, pero había permanecido en completo silencio desde que entramos en la estructura. Ni siquiera recibí respuesta cuando le dije al comando que empezábamos la búsqueda. ¿Acaso me había equivocado de canal? Improbable, ya que tampoco creía haber oído nada en la radio de Jack, pero no me extrañaría que él también se hubiera equivocado de canal o que se hubiera olvidado por completo de encender la suya. Manipulé torpemente el dial de mi radio durante unos instantes, cambiando de canal y luego volviendo al que se suponía que debía estar. La voz robótica de la radio confirmó que estaba en el canal correcto, y aún así no oí nada. Debía de haber algún problema con la máquina. Podría solucionarlo más tarde, pero por ahora esto significaba que estaba solo en la búsqueda de Jack. Maldita sea, Jack. ¿Dónde estás? Grité, sabiendo que hacerlo sería desperdiciar mi recurso más preciado. Cada respiración, cada grito, cada frenético avance, consumía más aire. Ya había consumido más de la mitad de mi limitada reserva. Un orbe de luz atravesó la oscuridad en un arco rápido y corto, tan breve y fugaz que creí haberlo imaginado. Me detuve y miré en dirección a donde había venido. Durante un buen rato no hubo más que oscuridad, pero justo cuando perdía la esperanza de volver a verla, otra esfera arqueada brilló frente a mi máscara. Jack. Dije, corriendo hacia la luz. Espera, Jack.
Corrí entre las sombras, mientras el humo se cernía sobre mí cada vez más. Sabía que no podía dejar que esa sustancia siniestra entrara en mis pulmones, ni aunque me quedara sin aire. Era mejor chupar mi cigarrillo habitual y desmayarme por falta de oxígeno antes de permitir que esa nube de muerte se instalara en mi interior. Mi hacha se estrelló contra una pared cercana. De inmediato me dirigí hacia esa hermosa baliza en la oscuridad y me apoyé firmemente contra ella con la palma de la mano. Aún no tenía ni idea de dónde me encontraba en la casa, pero la línea de vida de la pared reanimó mi esperanza, que hacía tiempo que se había desvanecido. Seguí la pared durante unos 30 segundos antes de que mi mano se soltara repentinamente y se perdiera en un espacio vacío. Giré el torso hacia ese hueco y descubrí que el haz de luz de mi linterna lograba penetrar la oscuridad. Frente a mí había una cavidad prácticamente libre de humo. Dentro había una escalera descendente que parecía desvanecerse en la penumbra de un sótano, pero a diferencia del humo, esta penumbra era superable con mi haz. Podía ver hacia abajo durante varios escalones, pero lo más importante, podía ver el segundo haz al final, que se perdió al doblar una esquina y desaparecer en el sótano. «Jack», grité de nuevo. «Espera». Recordando mi entrenamiento, me di la vuelta y bajé las escaleras hacia atrás. Debería haber probado cada escalón con el pie antes de apoyar todo mi peso, pero sabía que habían resistido el peso de Jack, y como el fuego aún no había llegado tan lejos, confiaba lo suficiente en su integridad como para avanzar con rapidez. Mi confianza en ellos resultó estar bien fundada, porque resistieron hasta que llegué abajo. De pie, seguí la viga de Jack, contemplando brevemente mi nuevo entorno. Por lo que pude ver, el sótano parecía inacabado, compuesto enteramente de cemento y ladrillo. También parecía vacío, sin muebles y sin siquiera usarse como almacén. Pensé fugazmente que era extraño dejar un espacio tan valioso en desuso, pero mi mente, tan preocupada, tenía demasiadas preocupaciones como para aferrarme a esa idea por mucho tiempo. Resultó que no tuve que ir muy lejos para captar la figura de Jack con el halo de mi linterna. Él también estaba de pie, de espaldas a mí, a solo un par de metros del corto pasillo que conducía a la escalera. Lo alcancé en cuestión de segundos y le puse la mano libre en el hombro con un despliegue considerable de fuerza. «Estás loco», le grité. «Podrías habernos matado a los dos». Solo me dirigió una mirada breve y desinteresada antes de volver a girar la cabeza hacia adelante. Seguí su mirada hasta el final del haz de luz, donde vi lo que con tanta avidez acaparaba su atención. De pie en medio de aquel sótano, de espaldas a nosotros como Jack me había dado la espalda, estaba la figura de una mujer. «Mierda», dije, estupefacto. Tenías razón. Jack mantuvo su atención fija en la mujer frente a nosotros, quien no se giró al oír mi voz. Era difícil distinguir muchos de sus detalles, salvo que vestía un pijama de franela azul oscuro. La mayoría de sus demás rasgos seguían siendo un misterio para mí, como estoy seguro de que también para Jack. «Somos de los bomberos», dijo Jack, con voz insegura y cansada por el amplificador. Su respiración, mecánica y proyectada, como la mía, era superficial y torpe. «Estamos aquí para ayudarla». «¿Se encuentra bien, señora?» Al ver que ella no respondía ni se daba la vuelta, dio un paso cauteloso hacia ella. «Señora», dijo. «¿Me oye? ¿Está herida?» Pasaron unos segundos de silencio antes de que ella comenzara a caminar lentamente hacia la parte trasera del sótano. Jack la observó confuso e incrédulo por un momento antes de seguirla. «Espera», grité. Ignoró mi llamada. Jack llegó al centro del sótano justo cuando la mujer se acercaba a la pared del fondo. La linterna de mi compañero, que seguía enfocada en ella, proyectaba ahora su suave haz de luz sobre la pared del fondo, donde había una sola puerta de madera. El descolorido trozo de madera estaba cerrado con llave y asegurado con un grueso y oxidado cerrojo de hierro. A medida que la mujer se acercaba a la puerta, su sombra se hacía más grande contra la pared. Mis ojos estaban tan fijos en ella que no me di cuenta de inmediato de cómo su sombra comenzaba a cambiar de forma a medida que crecía. Cuando por fin la vi, cerniéndose sobre todo el sótano desde el trono de piedra que era la pared del fondo, sentí que se me entumecía la boca. La sombra era, a falta de una palabra mejor, inhumana. Intentar describirla con más detalle sería una tarea absurda e imposible, pero lo único que estoy casi seguro que pude distinguir de esa forma oscura e imponente fue un par de cuernos largos y siniestros que descansaban sobre su cabeza. En ese momento pensé que eran un efecto de la iluminación desigual de la habitación. Ahora lo sé mejor.
Ahora sé lo que realmente eran. La mujer descorrió el pesado cerrojo sin esfuerzo. Sujetó el pomo con una mano pálida y giró la muñeca. La puerta se abrió con un crujido resonante y primigenio. Solo vi la oscuridad tras el umbral un instante antes de que la mujer desapareciera y cerrara la puerta. Su imponente sombra permaneció en la habitación con nosotros, apoyada contra la pared, incluso después de que ella se fuera. Jack pareció no notar su amenazante presencia. «Espera», gritó Jack. La siguió, corriendo hacia la puerta, con la linterna temblando violentamente. «Vuelve». Yo, a mi vez, corrí tras él. Algo en lo más profundo de mí me decía que debía impedir que abriera la puerta. «Espera, Jack. Para». Una vez más, y por última vez, se negó a hacer caso a mi advertencia. Apenas había recorrido la mitad de la habitación cuando su mano enguantada agarró el mismo pomo y abrió la puerta con un tirón rápido y enérgico. Donde una vez había oscuridad ahora esperaba un infierno ardiente. Un rectángulo de azafrán y oro llenó el marco de la puerta por un breve instante antes de derramarse hacia el sótano. Un fuego infernal se descargó del portal en una violenta corriente de vómito estigio. Jack fue tragado por el caldo profano más rápido de lo que pudo gritar, pero aunque estoy seguro de que no emitió ningún sonido, aún hoy puedo oír sus torturados e inmortales lamentos en lo más profundo de mi alma. La fuerza de la terrible excreción me derribó con tal fuerza que caí de espaldas. Aterricé a varios metros de donde antes estaba con un golpe violento, perdiendo mi hacha en el proceso. Mi cuerpo vibraba de dolor por el impacto, especialmente donde mi espalda aterrizó sobre mi equipo de respiración autónoma. Inmediatamente oí un silbido agudo detrás de mí, y supe que mi cilindro de aire debía de estar roto. Al revisar mi suministro de aire, vi que rápidamente bajó del 30%. El fuego irrumpió en la habitación y comenzó a extenderse impunemente, a pesar de que la composición pétrea del espacio no propiciaba la nueva y ardiente vida del fuego. Me invadió un calor despreciable que nunca antes había conocido, y que espero no volver a sentir. Mi mente angustiada se refugió en aquellas fogatas de práctica que combatíamos en la academia, alimentadas por la paja y la buena voluntad. Creía saber lo que era el calor durante esos ejercicios, pero ahora, mientras la esencia misma del infierno parecía invadirme, comprendí que esos fuegos jamás, ni en incontables vidas, habrían podido prepararme para el infierno que ahora amenazaba con reducirme a cenizas con un simple gesto de su poderosa sugestión. Necesitaba salir, pero sabía que no podría ponerme de pie sola. La presión abrumadora que emanaba de aquella puerta me mantenía clavada al suelo. Busqué ansiosamente mi micrófono, sabiendo que probablemente no me serviría de nada, pero necesitaba encontrarlo desesperadamente. Cuando lo encontré, lo acerqué a mi máscara y golpeé con mi torpe dedo enguantado el botón de hablar. «¡Socorro, socorro, socorro!», grité, probablemente a nadie. Se suponía que debía esperar a que me reconocieran, pero en el pánico, me salté este paso. De todas formas, no esperaba recibir respuesta. Aquí el equipo de búsqueda 1. Nos ha sobrepasado un flashover en el sótano. Los 2 bomberos han caído. Necesitamos rescate inmediato. Repito, rescate inmediato. Si alguna vez recibí respuesta, no la oí. De repente, me ardían los oídos con el sonido de la alarma de bajo nivel de aire de Miera, a la que pronto se unió mi dispositivo PAS, que se activó de nuevo debido a mi inmovilidad. Me mareé mientras los pocos sorbos de vida que quedaban en mi cilindro se escapaban por la abertura. Sabía que no me quedaba mucho tiempo antes de desmayarme por falta de oxígeno. Pronto mi mundo se convertiría en una oscuridad aún mayor que la del humo que lo consumía todo, y ese sería mi fin. Pero antes de que me desmayara, sentí una imperiosa necesidad de mirar hacia el marco de la puerta que vomitaba. La sombra inhumana, que aún se cernía sobre mí, se había vuelto tan grande que su forma tenebrosa cubría más de la mitad de la habitación, y seguía creciendo. El silbido y el crepitar del infierno que emanaba de aquella abertura infernal me sonaron de repente como los innumerables gritos y lamentos de los condenados, y mientras mi mundo se desvanecía, creí oír la voz atormentada de Jack entre ellos. Sabía que pronto mi propia voz se uniría a ese mismo coro. Soñé con el mal y con un calor insondable. Por un rato, solo pude ver rojo. A medida que mi visión se aclaraba y mi mente se enfocaba, vi que estaba en una enorme caverna de fuego. Jack estaba frente a mí, gritando, desnudo como el día de su nacimiento, colgado en un crucifijo rudimentario. Estaba en llamas. Ardió durante mucho tiempo mientras yo observaba horrorizado, sin esperanzas de ayudarlo.
Su piel se desprendió en largas y viscosas hebras que parecían cera derretida. Pronto sus músculos y órganos hicieron lo mismo, hasta que solo quedó su esqueleto carbonizado y ennegrecido. Sin embargo, aún conservaba sus ojos. Estos duraron incluso más que sus huesos, que parecieron arder durante varias eternidades hasta que finalmente se desmoronaron. Antes de que sus ojos se unieran a la sopa que era el resto de su cuerpo, pude ver en su reflejo esa gran y terrible sombra, la que estaba seguro poseía un par de cuernos largos y afilados. Al despertar, el rostro lloroso de mi esposa reemplazó el de Jack, que gritaba. Me abrazó con todas sus fuerzas. El abrazo encendió un fuego en mi cuerpo dolorido, pero también me llenó de una inmensa sensación de alivio incluso antes de que mi mente despertara lo suficiente como para darme cuenta de dónde estaba. No en un pozo de condenación ardiente, sino en una habitación de hospital. El médico me dijo que había estado inconsciente durante más de 24 horas, y que mi esposa había pasado casi cada minuto de ese tiempo a mi lado. Pasé un tiempo reconstruyendo los recuerdos borrosos de mi terrible experiencia, que parecían flotar en el espacio como fragmentos individuales. Cuando finalmente esos fragmentos se unieron, una pregunta candente se apoderó de mi mente. Le pregunté a la doctora por Jack. Su reacción sombría a mi pregunta fue todo lo que necesité para confirmar el destino de mi compañero. Sabía lo que me diría incluso antes de que las palabras salieran de su boca. Lo siento, pero no sobrevivió, fue todo lo que me dijo al respecto. Estaba claro que no me daría más detalles. Mi habitación fue un hervidero de visitas durante el resto del día, incluyendo a varios chicos de mi estación de bomberos, que vinieron en cuanto supieron que estaba despierto. Entre ellos estaba Rudy, así como nuestro subjefe, quien, tras desearme los mejores deseos de quienes no pudieron venir a la estación, derivó la conversación hacia un tema bastante incómodo que me había asustado desde su llegada. Me preguntó qué recordaba de esa llamada. Fui bastante sincero con él. Le conté cómo Jack, en lo que creí un ataque de pánico e histeria, abandonó nuestra búsqueda para ir tras una víctima que creyó ver en la oscuridad. Le conté cómo seguía Jack y cómo lo encontré en el sótano. Omití todo lo relacionado con la mujer de la sombra inhumana, así como cómo Jack la siguió hasta la trastienda antes de ser envuelto en llamas. En mi versión oral, Jack, todavía histérico, abrió la puerta del sótano sin pensar, pensando que era la salida, y fue entonces cuando el fuego entró a raudales. Fue entonces cuando me desmayé, y lo siguiente que recuerdo es despertar en el hospital. A cambio de mi historia, recibí los detalles que tanto ansiaba. Jack, tras morir quemado, fue la única persona que falleció en ese incendio. No se encontraron más víctimas en la casa después de que lograron controlar el fuego. De hecho, nadie había podido contactar con los dueños de la casa. Parecían haber desaparecido por completo de la faz de la tierra. Al parecer, el comando había escuchado todas mis transmisiones por radio, pero Jack y yo nunca respondimos a ninguna de ellas. Esa se atribuyó a un mal funcionamiento del equipo. Las demás anomalías no tenían una explicación tan sencilla. El equipo de Reed me encontró inconsciente en ese temible sótano. Esperaban rescatarme de un incendio voraz, pero para cuando llegaron, no había fuego. Sabían que el fuego debió haber estado allí en algún momento, porque las paredes y el suelo de la habitación estaban ennegrecidos por la exposición al fuego, y porque el estado de los restos carbonizados de Jack solo podía explicarse por la presencia de fuego. Lo encontraron tendido frente a la puerta que mencioné, pero esa puerta no solo estaba cerrada, sino que su superficie de madera estaba completamente intacta por el infierno que evidentemente había quemado el sótano circundante antes de desaparecer por completo. Cómo se había propagado el fuego por las superficies de piedra del sótano era una incógnita. De hecho, tenía aún menos sentido que el incendio hubiera llegado al sótano, ya que se había determinado con bastante certeza que se había iniciado en el ático o en el segundo piso, y ni siquiera había llegado al primer piso antes de ser extinguido. Cualquier incendio en el sótano debía haber sido independiente del incendio original y haberse extinguido con la misma facilidad con la que se originó. Estos asuntos estaban bajo investigación. Tras desearme una pronta recuperación y un regreso rápido al parque de bomberos, el subjefe y los demás salieron de mi habitación. Al salir, Rudy me dirigió una mirada de preocupación que no entendí en ese momento, pero que pronto comprendería. No me encontraba lo suficientemente bien como para ir al funeral de Jack. No me sorprendió saber que su ataúd estaba cerrado. Ha pasado casi un mes desde ese día de pesadilla. Ya me dieron de alta del hospital y he retomado mis funciones como bombero.
El fin de semana pasado, Rudy y yo nos ofrecimos como voluntarios para cubrir un turno porque los bomberos tenían un evento. Estuvimos solos en la estación durante 12 horas. No me importó. Fue un día tranquilo, y Rudy es una compañía bastante decente. Al menos, mantiene la conversación interesante. La tarde era inusualmente cálida, así que sacamos un par de sillas de jardín y nos sentamos justo afuera de la bahía, disfrutando del buen tiempo. Nuestra conversación derivó en una serie de temas intrascendentes, todos ellos como intentos de evitar el tema que ambos sabíamos que queríamos abordar. Finalmente, Rudy decidió que era hora de quitarse la venda. Me alegro de que el fuego no los haya alcanzado a ambos, dijo después de una breve pausa en la conversación. La brusquedad de sus palabras me desconcertó un poco. Gracias. Supongo que yo también. Qué lástima lo que le pasó a ese chico. Rudy hizo una pausa para darle una calada a su cigarrillo. Ver el humo saliendo de su boca y nariz me dio ganas de vomitar. Espero que no te culpes por lo que le pasó. Suspiré, con la mirada fija en la carretera frente a nuestra estación de bomberos. Intento no hacerlo. Hiciste todo lo que pudiste por él. Es todo lo que se te puede pedir. Otra pausa para fumar. ¿Sabes? Todavía no me convence esa llamada. Me giré para mirarlo. Sus ojos ya estaban allí, esperando encontrarme con los míos. ¿Qué quieres decir? O sea, he combatido muchos incendios de casas en mi vida, chico, dijo. Muchos. Y nunca había visto un incendio y combatirlo con tanta intensidad como ese. Era casi como si tuviera vida propia o algo así. La verdad es que me sorprende que lográramos apagarlo antes de que se llevara toda la casa. Necesitábamos 4 compañías de bomberos y el doble de aparatos para acabar con esa cosa. Y luego está el asunto de cómo ese incendio, que empezó y terminó en los pisos superiores del edificio, llegó de alguna manera a un sótano sin material combustible, para luego desaparecer como si nunca hubiera estado allí. Hizo una pausa. Esta vez no se llevó el cigarrillo a los labios. Nunca antes había dicho que pensara que un incendio estuviera vivo. En todo el tiempo que llevo combatiéndolos, jamás he considerado que pudieran ser algo más que lo que siempre he sabido que son: destructores irreflexivos e insensibles. Pero ese incendio, bueno, simplemente no sé qué pensar después de lo que vi ese día. Me miró con una ceja inquisitiva. ¿Seguro que le contaste al subdirector todo lo que pasó en esa casa? Fruncí el ceño. Por un momento consideré contarle la verdad a Rudy, y casi lo hice, pero luego consideré las posibles consecuencias de contarle lo que creo, lo que sé, que vi en esa casa, y lo pensé mejor. Sí. Al menos lo que recuerdo. ¿Por qué lo preguntas? Se encogió de hombros, sin parecer convencido. Solo preguntaba, nada más. Tiró el cigarrillo al suelo y lo apagó con la bota. De su carcasa destrozada se elevaban débiles columnas de humo. Pero oye, si alguna vez recuerdas algo más de ese día que quieras contarme, ven a buscarme, ¿de acuerdo? Te escucharé. Más te vale que sepas que te escucharé. Asentí. Gracias, Rudy. Te lo agradezco. Claro, dijo. Tenemos que apoyarnos mutuamente, chico. Nos cuesta mucho entrar en esos edificios sin saber si vamos a salir. A veces, algunos no. A veces, hizo una larga pausa. A veces desearíamos no haberlo hecho. Después de eso, dejó la conversación. Terminamos el resto de nuestro turno sin volver a hablar de ese día, aunque sé que aún nos pesaba en la mente. Quizás algún día le cuente lo que realmente pasó en esa casa. Aún no lo he decidido. No le he contado a nadie lo que pasó allí. Estoy dudando si publicar esto o no. Una parte de mí piensa que sería mejor que la verdad permanezca enterrada con Jack. Mi parte egoísta quiere desahogarme, sin importar las consecuencias. Creo que esa parte de mí va a ganar. Sin embargo, independientemente de lo que decida hacer, tengo una certeza. Nunca podré olvidar lo que me pasó ese día. Nunca podré borrar de mi mente el recuerdo del horrible final de Jack, al igual que nunca podré librarme de la imagen de esa sombra inhumana que se cernía sobre su corte de llamas danzantes y siniestras. Incluso mientras escribo esto, me siento atormentado por un calor duro y malicioso. Un recordatorio constante de que lo que sea que vi en ese sótano todavía está conmigo, y su ira ardiente arde al rojo vivo.